Un saludo cordial a todos. El presente tema corresponde a riesgo y rendimiento. Mi nombre es Luis Emilio Rodríguez Badilla y les estaré acompañando durante el desarrollo de esta asignatura en cuanto a lo que son los videos de la asignatura. El tema de riesgo y rendimiento es un tema que debe manejar todo gerente financiero, debido a que para lograr el objetivo de maximizar el precio de las acciones, el gerente de finanzas debe aprender a evaluar los dos factores determinantes del precio de las acciones. Estos son el riesgo y el rendimiento. Entonces, cada decisión financiera presenta ciertas características de riesgo y rendimiento, y todas estas decisiones importantes deben evaluarse en cuanto al riesgo esperado, al rendimiento calculado y a su impacto combinado sobre el precio de las acciones. Entonces vemos que lo que implica una decisión financiera que tome en consideración el desarrollo de un proyecto de inversión, la inversión en bonos, en acciones o algún otro tipo de activo financiero, debe estar ligada al riesgo que la misma implica. Y en finanzas hay una máxima que a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de rendimiento se debe exigir. En este tema vamos a analizar los métodos de evaluación y de medición del riesgo, algunos métodos gráficos de evaluación, y en lo que corresponde a la medición del riesgo vamos a implementar métodos estadísticos aplicados a las finanzas y que nos van a proporcionar herramientas bastante interesantes para aplicar en nuestras vidas profesionales. Para analizar este tema debemos entender el significado del riesgo y el rendimiento. También describir los procedimientos para medir y evaluar el riesgo de un activo individual. Vamos a aplicar esto a solo un activo individual, sea este bursátil o sea este físico. También estaremos en la capacidad de explicar cómo se mide el riesgo de un activo individual utilizando la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son las dos medidas estadísticas del riesgo. También debemos estar en la capacidad de entender las características de riesgo y rendimiento de una cartera de inversión o portafolio, y también analizar los tipos de riesgo y el modelo de evaluación de activos de capital. En este caso entra en juego el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable, que se unen en el modelo que se llama modelo de evaluación de activos de capital y que veremos al final de este tema. Como se indicó en principio, hay dos factores determinantes del precio de las acciones y del valor de una empresa, los cuales son el nivel de riesgo y el nivel de rendimiento, donde en finanzas el riesgo es la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera, en otras palabras, la variabilidad de los rendimientos relacionados con un activo específico. Entonces, no necesariamente una inversión siempre nos va a generar esos rendimientos que tenemos proyectados. Existe un riesgo de que los mismos no sean los que están proyectados, o más bien incurramos en una pérdida. Ese riesgo es el riesgo financiero que está relacionado a los activos específicos. Podemos ver un ejemplo de un activo con mínimo riesgo, el cual es un certificado de depósito a plazo en un banco del estado costarricense por 100,000 colones a una tasa del 5% de interés anual efectivo, que al final del año genera 5,000 colones de rendimiento. Si a eso le aplicamos el 15% que se aplica en Costa Rica de impuestos sobre la renta, nos quedarían al final del año 4,250 colones. Como esta inversión se realiza en un banco del estado de Costa Rica, tenemos el respaldo del estado, y esos 4,250 colones netos
los vamos a recibir al final del periodo. Por ende, la inversión en ese CDP es una inversión con un nivel de riesgo mínimo. Por el contrario, si hacemos una inversión en acciones ordinarias de la empresa Los Patitos S.A., que podríamos llamar una garrotera, con un valor nominal de 100,000 colones por acción, puede pagarse dividendos que van de entre 0 a 5,000 colones al año. Entonces podemos ver que esta inversión de 100,000 colones no tiene garantizado ese retorno sobre la inversión de 5,000 colones al final del año, sino que la variabilidad de sus rendimientos van de entre 0 a 5,000, lo cual implica un nivel de riesgo bastante elevado. Esos son dos ejemplos de polos completamente opuestos de nivel de riesgo mínimos y nivel de riesgos altos. También tenemos que entender desde el punto de vista teórico qué significa el rendimiento. Ya vimos la parte del riesgo, que es la variabilidad, la posibilidad de no recibir los rendimientos que teníamos proyectados. Ahora vamos a definir la variable rendimiento, que tiene una estrecha relación con la anterior y que corresponde a la ganancia o la pérdida total que experimenta el propietario de una inversión en un periodo de tiempo específico. Entonces, este rendimiento puede ser el proyectado, puede ser un poco menor o puede más bien generar una pérdida. Por eso puede ser un rendimiento positivo o un rendimiento negativo. El objetivo del financista es mantener los máximos rendimientos posibles durante su gestión. Se puede definir como la tasa de rendimiento requerida, que sería K sub T, es igual al precio del activo en el momento en que se venda, P sub T, menos el precio del activo en el momento que se compra, que es P sub T menos 1, más los rendimientos que se genera durante el periodo de evaluación. Todo eso dividido entre el precio del activo en el momento que se compra, que se conoce como T, P sub T menos 1. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es dividiendo las entradas de efectivo o las pérdidas de efectivo, según sea el caso, entre el costo inicial del activo. De esa manera vamos a sacar una proporción de ingresos versus el costo, o en el caso de que hayan pérdidas, egresos o pérdidas medidas con respecto al costo, y vamos a determinar si existe un rendimiento positivo o negativo durante la inversión. Vamos a proporcionar un ejemplo de un taxi que se compró por un valor de 8 millones de colones en junio del año 2019 y cuyo valor de mercado en junio del año 2020 es de 7.200.000, calculando una depreciación de 800.000 colones anuales, y que genera utilidades después de gastos, intereses e impuestos de 360.000 al año. Es decir, estas son las utilidades netas. Entonces tenemos que el taxi costó 8 millones, que actualmente se puede vender en 7.200.000 y que durante un año generó como ingreso, como utilidades netas, 3.600.000 colones. Si queremos calcular el precio o el rendimiento durante el año de ese activo, vemos que hay que ingresar en primera instancia P sub T, que es el valor de mercado actual del taxi, 7.200.000, restarle los 8 millones que nos costó el taxi y sumarle los 3.600.000 de utilidades que generó. Eso nos va a generar un nivel de utilidades que se obtuvieron durante el año de ingresos, que al dividirlos entre los 8 millones del costo
del taxe, que se conoce con la variable P sub t-1, nos da un nivel de rendimiento del 35% durante el año. Esto es un modelo muy sencillo, pero que nos ayuda a determinar la tasa de interés efectiva o la tasa de rendimiento efectiva durante el periodo de evaluación, que en este caso es de un año. Otro término muy importante de aclarar acá es el de aversión al riesgo. La aversión al riesgo desde el punto de vista de finanzas la vamos a entender como la actitud hacia el riesgo en la cual se exige un rendimiento más alto por aceptar un riesgo mayor. Y esto es una máxima en finanzas y bajo la cual deberían operar los gerentes financieros. Entonces vemos que si tenemos un nivel de rendimiento del cual partimos, estamos en una empresa que está con las operaciones normales y asumimos un proyecto de inversión, a mayor nivel de riesgo que genere ese proyecto, estaríamos exigiendo un mayor nivel de rendimiento. De lo contrario, no entraríamos a invertir en el mismo. Vemos que existe una relación directa entre mayor nivel de riesgo a mayor nivel de rendimiento exigida. De lo contrario, estaríamos asumiendo proyectos de inversión con niveles de riesgo muy altos y rendimientos bajos, y esto lo que genera es elimina valor o degenera valor en la organización. En lugar de estar dando pasos hacia adelante sobre el crecimiento de la organización, más bien estaríamos retrocediendo y poniendo en peligro los activos de la misma por invertir en opciones de alto nivel de riesgo. Aquí lo que debe quedar claro es que en la asignatura se asume un gerente financiero que tiene aversión al riesgo, es decir, que requiere rendimientos más altos para aceptar un riesgo mayor. Durante el transcurso de este tema vamos a ir viendo cómo a través del análisis del comportamiento de los rendimientos podemos inferir el nivel de riesgo implícito en los mismos, y esto es lo que nos dejan las metodologías estadísticas que vamos a implementar. Para evaluar el riesgo se utilizan métodos de comportamiento, y para medirlos se emplean métodos estadísticos. Esto aplica para un activo individual y para una cartera de inversión. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es evaluar el riesgo a través de los métodos de comportamiento, y posteriormente vamos a pasar a medirlo a través de los métodos estadísticos. Entonces, para evaluar el riesgo existen dos métodos principales. Uno es a través de un análisis de sensibilidad que se conoce como rango de rendimientos, que básicamente lo que hace es definir tres escenarios: uno pesimista, uno más probable y uno optimista, de niveles de rendimiento, y al escenario optimista le resta el escenario pesimista. De esta manera se encuentra o se calcula el rango de los rendimientos. A mayor sea el rango, mayor es el nivel de riesgo. Este mismo tipo de análisis se puede trasladar hacia lo que es una distribución de probabilidades, que vincula las probabilidades con los resultados asociados. En el caso que vimos anteriormente, sería la probabilidad de que ocurra el resultado pesimista con su respectivo rendimiento, la probabilidad de que ocurra el resultado más probable con su respectivo rendimiento, y la probabilidad de que ocurra el resultado pesimista con su respectivo rendimiento. Esto es una forma gráfica de ver, podría ser un análisis de sensibilidad de rango. Es decir, estaríamos combinando ambos métodos. Primeramente, vamos a ver cómo se calcula un rango.
y cómo se hace un análisis de sensibilidad a través del rango más bien. Entonces, seguidamente se presentan dos alternativas de inversión mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que se acepta una o la otra para la empresa El Tejar S.A., que se dedica a la elaboración de láminas acrílicas y metálicas utilizadas para la construcción de tejados. Tenemos los dos proyectos de inversión y cuya decisión básicamente es determinar cuál planta es menos riesgosa en la cual se debería invertir, si la de Moravia o una en la zona de San Ramón de Alajuela. Los datos con los que se abordan el ejercicio son: la planta de Moravia tiene una inversión inicial, o hay que hacer una inversión inicial por 500 millones, y genera los siguientes probables rendimientos: uno pesimista del 10%, uno más probable del 15% y uno optimista del 25%. Por su parte, la alternativa de invertir o desarrollar esta planta en la zona de San Ramón de Alajuela tiene un costo de inversión inicial de 40 millones y generaría los siguientes probables rendimientos: uno pesimista del 8%, uno más probable del 15% y uno optimista del 20%. Si al resultado optimista le restamos el resultado o el rendimiento pesimista, vamos a obtener el intervalo de rendimientos de cada inversión, que, como estamos viendo, para la alternativa de invertir en Moravia es del 15%. ¿Pero qué significa ese 15%? Bueno, significa que los rendimientos de esa inversión pueden variar de entre un 10 a un 25%. Pueden ubicarse en todos esos posibles rendimientos, en ese posible intervalo, pero lo más probable es que genere un rendimiento del 15%. En el caso de la alternativa B, que es invertir en San Ramón, si le restamos al 20% el 8% de rendimiento pesimista, obtenemos un intervalo de rendimientos del 12%. Ese quiere decir que hay una variabilidad de 12 puntos de rendimiento que van del 8 al 20%. Lo más probable es que el rendimiento sea del 15%. Sin embargo, esto no está asegurado. Por ende, la medida asertiva en estos momentos del nivel de riesgo es el rango, que en el caso de Moravia es de un 15% y es superior 3 puntos a la alternativa de invertir en San Ramón. Por ende, esta segunda se convertiría en una alternativa de inversión con un bajo nivel de riesgo, si eso es lo que queremos medir por el momento. Entonces ya tenemos una herramienta sencilla que nos ayudaría, a través del análisis de escenarios, medir el nivel de riesgo implícito en una inversión. En el caso de una distribución de probabilidades, que es a través de una gráfica de barras, lo que hace es vincular cada una de las probabilidades con los rendimientos asociados. Entonces, si nos traemos el ejemplo que hemos visto anteriormente sobre esa alternativa de inversión en Moravia y en San Ramón, lo que tenemos que hacer es asociar para cada una de las alternativas la probabilidad con el rendimiento en cada uno de los casos o de los escenarios para cada inversión. Aquí podemos ver que la alternativa de Moravia está vinculando el 10% de nivel de rendimiento pesimista con el 25% de probabilidades de ocurrencia, y en el caso de el rendimiento más probable, que es de un 15%, lo vincula con el 50% de probabilidades de ocurrencia, y el rendimiento del 25% lo vincula con unas probabilidades iguales de un 25%. Eso es básicamente lo que hace una distribución de probabilidades: vincular la probabilidad
con el nivel de rendimiento para verlo de una manera gráfica. Y aquí podemos ver la opción de invertir en San Ramón, donde vincula de igual manera el rendimiento de cada uno de los escenarios con su respectiva probabilidad. Esto lo hace para absolutamente todos los escenarios. En este caso serían los 3 escenarios analizados. Entonces ya estamos viendo que tenemos 2 herramientas para evaluar el nivel de riesgo. Una que es más cuantitativa, que es el rango de dispersión de los rendimientos, donde nos dan un intervalo y el activo que tenga el mayor rango, ese es el que tiene el mayor nivel de riesgo. Y otra que es un poco más gráfica, que es la distribución de probabilidades mediante la gráfica de barras, que lo que hace es vincular cada uno de los rendimientos con la probabilidad. Los rendimientos se indican en el eje horizontal y las probabilidades en el eje vertical. Ahora sí, vamos a pasar a los métodos estadísticos para medir el nivel de riesgo. Medir el riesgo es medir la variabilidad de los rendimientos alrededor del valor esperado o más probable. Es decir, como vimos anteriormente, hay un rendimiento más probable. Hay que medir a través del comportamiento de los rendimientos qué tanta variabilidad hacia arriba o hacia abajo de ese rendimiento más probable existe. En esto es lo que tratan las técnicas para medir el riesgo. Y existen 2 métodos estadísticos para hacerlo. Una es la desviación estándar y la otra es el coeficiente de variación. La desviación estándar mide la dispersión alrededor del valor esperado, como lo indicaba anteriormente. Cuánto varía hacia arriba o hacia abajo los rendimientos alrededor del valor esperado. Y el coeficiente de variación básicamente mide la dispersión relativa alrededor del valor esperado. El coeficiente de variación es útil para comparar el riesgo de activos con diferentes valores esperados. Por eso es que es una medida relativa, porque en realidad la medida del riesgo es la desviación estándar. Pero si queremos comparar 2 activos con diferentes valores esperados, entonces tenemos que implementar el coeficiente de variación para que nos indique el porcentaje de riesgo con respecto al valor esperado que implica o que tiene cada activo. De otra manera es el coeficiente de variación, es una medida relativa del riesgo. Por eso se conoce como una medida relativa del riesgo. Para medir el riesgo de un activo individual, como vamos a iniciar, vamos a indicar 3 pasos. El paso número 1 es calcular el valor esperado de los rendimientos. Ese valor esperado es lo que conocemos como un promedio. Pero hay 2 metodologías a aplicar para calcular ese valor esperado. Una es la fórmula general, que se aplica cuando las probabilidades de los resultados de los rendimientos, que es K sub I, rendimiento requerido, son iguales. Cuando esas probabilidades son iguales o cuando en el ejercicio o en la vida práctica no se nos dan las probabilidades, entonces el valor esperado de los rendimientos es simplemente la sumatoria de todos los rendimientos dividido entre el número de ellos. Y la otra posibilidad es cuando nos dan las probabilidades de que ocurran cada uno de los rendimientos y estas probabilidades son diferentes. Entonces la fórmula para encontrar el valor esperado o el valor más probable o el promedio sería la sumatoria de cada uno de los rendimientos multiplicada por su probabilidad. El paso número 2 es calcular la desviación estándar de los rendimientos. Y esto también
aplica igual que lo anterior, solo que con una fórmula diferente, que es la de la desviación estándar. Es decir, cuando no nos dan las probabilidades o nos dan probabilidades y estas son iguales, aplica la fórmula general. Que la fórmula general para calcular la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los rendimientos menos el valor esperado, que fue el dato que encontramos anteriormente, y eso elevado a la 2. Todo eso dividido entre n-1, donde n son la cantidad de rendimientos indicados. Y en el caso que nos dan las probabilidades de los rendimientos y estas probabilidades son diferentes, entonces la fórmula para calcular la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los rendimientos menos el valor esperado elevado a la 2 y ese dato multiplicado por la probabilidad. Esto habría que hacerlo la cantidad de rendimientos que nos dan. En los casos que vimos anteriormente de calcular el rango tendríamos 3 rendimientos, entonces este paso habría que hacerlo 3 veces según lo que estamos explicando. Y el paso número 3 para medir el riesgo es calcular el coeficiente de variación, que la fórmula es dividir la desviación estándar, que es la que calculamos anteriormente a través de las dos alternativas que se nos pueden presentar, dividir esa desviación estándar entre el valor esperado. Entonces, a la hora que dividimos el riesgo, que es la desviación estándar, entre el valor esperado, calculamos una medida relativa del riesgo. Y esto aplica cuando estamos comparando dos activos con valores esperados diferentes. Ahí es cuando tiene lógica. Vamos a presentar un ejemplo de medición del riesgo de un activo individual con probabilidades diferentes de rendimientos. Entonces, como lo vimos, lo primero sería calcular el valor esperado con la fórmula donde se aplican o donde aparecen las probabilidades y estas son diferentes. Entonces tenemos un activo F que genera los siguientes 5 rendimientos: un 40% con una probabilidad de ocurrencia del 10%. Genera también un rendimiento del 10% con una probabilidad del 20%. Podría generar un rendimiento del 0% con una probabilidad del 40%. Y también genera un rendimiento negativo del menos 5% con una probabilidad del 20%. Y la probabilidad de que ocurra un rendimiento del menos 10% es de igual manera del 10%. ¿Qué es lo que hace el rango según esta fórmula que estamos viendo? Básicamente, multiplicar cada una de las probabilidades por el posible riesgo. Por el posible rendimiento. Entonces, en este caso, se multiplican cada una de las probabilidades por sus respectivos rendimientos y se obtiene el valor esperado, que básicamente es la sumatoria de todos esos resultados. Vemos acá que el activo tiene probabilidades de que genere rendimientos de entre un 40, 10, 0, menos 5 y menos 10%, que en promedio resulta ser un valor esperado o un rendimiento más probable del 4%. Esto es lo que nos mide el valor esperado. Es decir, ¿cuál es el rendimiento más probable? Bajo la metodología de que nos den las probabilidades de que ocurran los diferentes rendimientos. Esto aplicaría si podemos tener diferentes proyecciones de rendimientos, como lo estamos viendo acá. Son 5 posibles rendimientos y sus respectivas probabilidades de ocurrencia. También aplicaría para, podría ser el comportamiento de rendimientos históricos de diferentes periodos, ¿verdad? Y lo podríamos multiplicar por lo que es el rendimiento requerido. Aquí vemos otro activo, que es el activo G, que lo que hace de igual manera es multiplicar
la probabilidad de que ocurra cada uno de los rendimientos por el respectivo rendimiento. Entonces, por ejemplo, existen un 40% de probabilidades de que ocurra un rendimiento del 35% en el primer caso. En el segundo caso existe una probabilidad del 30% de que ocurra un rendimiento del 10%, y en el último caso existe una probabilidad también del 30% de que el rendimiento sea del menos 20%. Si multiplicamos cada una de las probabilidades por sus respectivos rendimientos, vamos a obtener el valor ponderado por cada uno de los rendimientos y al final el valor esperado, que es la sumatoria de los tres valores ponderados en este segundo caso. Entonces vemos que en el caso del activo G, el rendimiento más probable es del 11%. ¿Cuál sería el siguiente paso? El paso número 2 es calcular la desviación. La desviación estándar, según la fórmula que vimos inicialmente, cuando nos dan las probabilidades y estas son diferentes, es la sumatoria de cada uno de los rendimientos menos el valor esperado, esto elevado a la 2 y multiplicado por su probabilidad. Es decir, esto habría que hacerlo el número de rendimientos probables que nos dan. En este caso, este procedimiento habría que hacerlo ¿cuántas veces? Habría que hacerlo 5 veces porque es una sumatoria. Cuando indico hacerlo 5 veces, es el valor que está dentro de la raíz cuadrada. Por eso se indica la sumatoria. Entonces, en el ejercicio vemos que sería cada uno de los rendimientos, en este caso 40, el valor esperado que calculamos anteriormente, ya tenemos K menos K sub raya, que es el rendimiento, menos el valor esperado, que es esta parte de la ecuación de acá. Si eso lo elevamos a la 2, ya obtenemos esta parte de la ecuación que va hasta acá, que es el rendimiento menos el valor esperado elevado a la 2. Iríamos por esta parte del planteamiento. A mí me gusta mucho usar el Excel o las tablas para este tipo de cálculos, que resulta mucho más sencillo. En el caso de ustedes, a la hora que se enfrenten a un instrumento de evaluación, sería ir creando la tabla a mano. Y este resultado, según dice la fórmula, hay que multiplicarlo por la probabilidad. Entonces, en este caso sería por el 10% de probabilidades y ya obtenemos el rendimiento esperado para el primer escenario, que es un 40% un rendimiento del 40% con una probabilidad de ocurrencia del 10%. Esto lo tenemos que hacer el número de veces que existan los rendimientos o el número de rendimientos que hayan, los sumamos y les sacamos la raíz cuadrada. Esta sumatoria se conoce como varianza de los rendimientos. Si a esta sumatoria le calculamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, que sería del 13,38. Entonces vemos que es bastante sencillo el cálculo. Sería, abro paréntesis, el rendimiento menos el valor esperado, cierro paréntesis, lo elevo a la 2 y lo multiplico por su probabilidad. Hacer este procedimiento, el número de rendimientos que nos dan, que en este caso tuvimos que hacerlo 5 veces y los vamos sumando, ¿ok? Eso es lo que nos dice la fórmula. Vamos a ver, o a calcular más bien la desviación estándar para el activo G. Aplica exactamente la misma fórmula, solo que aquí estamos analizándolo para ambos activos. Tenemos que sería el rendimiento menos el valor esperado, rendimiento menos valor esperado, y así para las tres rendimientos que nos dan. El rendimiento menos el valor esperado, aquí ya estaría calculado 0,24 menos 0,1 y menos 0,31. Si eso lo elevamos a la 2, obtenemos estos datos que están acá, y cada uno de los datos los tenemos que multiplicar por cada una de sus probabilidades. Al final lo que tenemos que hacer es sumar todos esos resultados para obtener la varianza,
que sería esta que está por acá, la sumatoria de esta parte que está dentro de la ecuación o dentro de la raíz cuadrada. Esa es la varianza, y si le sacamos la raíz cuadrada, entonces ya obtenemos la desviación estándar. Dicho de otra manera, la desviación estándar básicamente es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la desviación estándar es de 21,03. Si analizamos el comportamiento de los riesgos, porque ya ahora sí estamos hablando de riesgos ya calculados a través de la desviación estándar, y vea qué interesante, a través del análisis de los rendimientos podemos determinar el nivel de riesgo. Ya tenemos una herramienta para aplicar en finanzas. Las desviaciones estándar son del 13,38% para el activo F y del 21,03% para el activo G. En este caso, y solamente viendo lo que es la desviación estándar, el activo G tiene un nivel de riesgo más alto. Pero ojo, tienen diferentes valores esperados. Entonces, para poder determinar cuál es más riesgoso, tenemos que dividir el riesgo entre el valor esperado, es decir, la desviación estándar entre el valor esperado. Por eso es que este método, que se conoce como coeficiente de variación, es útil para comparar dos activos que tienen valores esperados diferentes. Y aquí lo vemos con su fórmula. El coeficiente de variación es igual a dividir la desviación estándar entre el valor esperado, que sería K sub rayita. Si lo hacemos para cada uno de los activos, aquí dividimos 13,38 entre 4. Para el activo F tiene un nivel de riesgo del 334,48%. Y para el activo G, si dividimos el riesgo, que sería 21,03 entre 11, obtenemos que su coeficiente de variación o su riesgo relativo es de 191,17. Entonces, estábamos cometiendo un grave error al considerar el activo F como un mayor, al considerar el activo G con un mayor nivel de riesgo si nos dejábamos llevar solamente por el dato de la desviación estándar, porque a la hora que comparamos o calculamos el riesgo relativo, nos damos cuenta que en realidad el activo con mayor nivel de riesgo relativo es el activo F. Y hago la aclaración acá, nuevamente, esta metodología del coeficiente de variación es sumamente útil cuando comparamos los niveles de riesgos de activos que tienen valores esperados diferentes. ¿Cuál es el valor esperado del activo F? Es de un 4%. ¿Y cuál es el valor esperado del activo G? Es de un 11%. Por eso es que hubo el cambio en el nivel de riesgo cuando calculamos el coeficiente de variación, siendo el activo F el de mayor nivel de riesgo. Si solamente estamos evaluando un activo individual, el análisis llegaría solamente hasta acá, hasta la desviación estándar, porque no tendríamos otro activo que tenga un valor esperado diferente para hacer la comparación. Aquí tenemos un ejemplo de la medición del riesgo de un activo individual con probabilidades iguales de rendimiento o que no se brindan las probabilidades. Entonces, vemos acá una inversión en un banco que denominamos Banco di Napoli, que nos da simplemente los rendimientos que generan y no nos dan las probabilidades. En este caso, lo único que tenemos que aplicar sería la fórmula general. Y la fórmula general lo que nos indica es que para calcular el valor esperado es simplemente sumar todos los rendimientos y dividirlos entre el número de ellos. En este caso serían los rendimientos del 25 más el 15 más el 20% y dividido entre 3. Eso quiere decir que el promedio de rendimientos es de un 20%. Aquí ya no entran en juego las probabilidades porque no las tenemos, entonces la fórmula de cálculo son más sencillas. Y en el caso de la desviación estándar, para calcularlo también aplica la fórmula general para desviación estándar, que sería la sumatoria de cada uno de los rendimientos menos
el valor esperado elevado a la 2 y todo eso dividido entre n menos 1. Aquí lo vemos, sería 25 de rendimiento menos 20 de valor esperado elevado a la 2, más el 15% de rendimiento menos el valor esperado y elevado a la 2, más el 20% de rendimiento menos el valor esperado de 20% elevado a la 2, y todo eso sobre 3 menos 1. Al final, si sumamos los datos que estamos calculando en el numerador, sería 25 más 25 más 0, serían 50 dividido entre 2, sería 25, y la raíz cuadrada de 25 sería 5. Esa sería la desviación estándar de esta inversión en Banco di Napoli. Es decir, los rendimientos podrían variar hacia arriba de un 20% en 5 puntos y hacia abajo en 5 puntos. Si calculamos el coeficiente de variación, sería dividir el riesgo entre el valor esperado, es decir, la desviación estándar entre el valor esperado, que sería 5 entre 20, nos estaría dando un 25% de coeficiente de variación, que sería el riesgo relativo de ese activo. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el riesgo de una cartera de inversión. Y para eso tenemos que ver algunos conceptos teóricos como la correlación. La correlación es la relación entre dos series de datos. En este caso, como estamos hablando de rendimientos, sería la relación que existe en los mismos. Vemos el primer ejemplo, que es una correlación perfectamente positiva, donde los rendimientos del activo N se comportan de la misma manera que el activo M. Por otro lado, vemos una cartera de inversión con correlación perfectamente negativa, donde los rendimientos del activo N se comportan completamente inversos al activo M. Es decir, mientras los rendimientos del activo M en este momento del tiempo son elevados, los del activo N son mínimos. Pero esto lo que nos ayuda es a eliminar la posibilidad de invertir todo nuestro dinero en un solo tipo de activo, que en un momento en que esté con riesgos mínimos, pues podríamos estar sufriendo pérdidas. Caso, por ejemplo, del sector turístico en Costa Rica. No sería recomendable invertir todo el dinero en los diferentes giros de negocio del sector turístico, porque todos se vieron perjudicados por igual. Habría que invertir en negocios que se comporten sus rendimientos de manera diferente, para cuando uno de los negocios tiene niveles de riesgos bajos, el que se correlaciona de manera negativa tiene rendimientos altos, y de esa manera mantenemos un promedio de rendimientos que nos ayuda a salir adelante. Y la diversificación básicamente es la inversión en activos que estén correlacionados de manera negativa. Lo vemos acá. El activo F tiene una correlación perfectamente negativa con respecto al activo G. Y si invertimos en ambos activos en una cartera de inversión compuesta por los activos F y G, el promedio de los rendimientos va a ser, no va a ser tan riesgosa a través del tiempo, porque mientras el activo K, por ejemplo, está generando rendimientos elevados, el activo G tiene rendimientos bajos, por ende el rendimiento promedio es un poco menor. Pero veámoslo desde el punto de vista negativo. Cuando el activo G está con rendimientos muy bajos, la empresa subsiste con los rendimientos del activo F. Entonces, de esa manera se mantiene el rendimiento promedio al que le hemos apostado. Es decir, no estamos poniendo todos los huevos en una misma canasta. Vamos a ver lo que es la medición del riesgo de una cartera de inversión. De la misma manera como lo hemos visto anteriormente, donde medimos el riesgo para activos individuales, lo podemos hacer para una cartera de inversión,
solamente hay que hacer un paso adicional y en las carteras de inversión siempre va a aplicar la fórmula general, que es la fórmula sencilla. Vemos este caso, este ejemplo de inversiones en activos A y B, donde el empresario invierte el 60% de sus recursos en el activo A y el 40% de los recursos en el activo B. Acá lo único que habría que hacer adicional para el cálculo del riesgo, si lo comparamos con un activo individual, es calcular el riesgo, el rendimiento por año de la cartera. Entonces, por ejemplo, los rendimientos que nos ofrece la cartera en sus activos A y B durante los 3 años son los siguientes. Para el activo A, 25, 20 y 15 en el tercer año. Para el activo B serían 15, 20 y 25%. En cada uno de los años, lo que tenemos que hacer acá es multiplicar el porcentaje de inversión del activo por el rendimiento y hacerlo esto para cada uno de los activos, tal y como se ve en la parte derecha. Entonces vemos que para el primer año multiplicamos el 60% de participación en la cartera del activo A por su rendimiento del 25% y le sumamos el 40% de la participación en la cartera del activo B por su respectivo rendimiento. Entonces serían 0,60 por 25 más 0,40 por 15 y eso nos da un rendimiento promedio para el primer año de la cartera de un 21%. Y hacemos eso para cada uno de los 3 años. En el año 2 sería 0,60 por 20 más 0,40 por 20 y nos da un rendimiento promedio del 20%. En el año 3 sería 0,60% por 15 más 0,40 por 25 y nos da un rendimiento promedio del 19%. Entonces ya tenemos los rendimientos promedios por año para la cartera. Ese sería el paso adicional que hay que calcular para medir el riesgo de una cartera de inversión. El siguiente paso sería el número 2, que es, como lo hemos visto anteriormente, calcular el valor esperado de la cartera, que aquí básicamente es sumar los 3 rendimientos calculados anteriormente, los 3 rendimientos promedios por año, que serían del 21 más el 20 más el 19, y dividirlo entre el número de años, que sería 3. Entonces quiere decir que durante los 3 años, por invertir en esa cartera, obtuvimos un nivel de rendimiento del 20%. El paso número 3 sería calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar es básicamente cada uno de los rendimientos anuales menos el valor esperado. Entonces sería 21 menos 20 y elevado a la 2, más 20 menos 20 y elevado a la 2, más 19 menos 20 y elevado a la 2. Y todo eso sobre n menos 1, que en este caso sería 3 menos 1. Esta es la misma fórmula general que vimos para los activos individuales. Aquí ya tenemos los cálculos realizados, que quedaría 1 más 0 menos 1 dividido entre 2, que nos da 0 dividido entre 2, y le sacamos la raíz cuadrada a 0, que sería igual a 0. Es decir, es una cartera de inversión que se correlaciona perfectamente negativa. Por eso el nivel de riesgo es de 0. Y lógicamente, si dividimos la desviación estándar de 0 entre 20, el coeficiente de variación va a ser igual a 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque los rendimientos que elegimos para hacer el ejemplo tienen una correlación perfectamente negativa. Los rendimientos de cada uno de los activos de la cartera. Vemos como el activo A inicia con rendimientos altos y termina con rendimientos bajos. En el caso del activo B, inicia con rendimientos bajos y termina con rendimientos altos. Entonces, la correlación es a la inversa y perfectamente negativa. Eso haría que el nivel de riesgo de esa cartera sea mínimo. Es decir,
en el año 1, cuando el activo B tiene un nivel de rendimiento o el nivel de rendimiento más bajo, que es del 15%, estamos subsistiendo en la empresa porque el activo A está generando su máximo rendimiento. Entonces tenemos un rendimiento promedio en el año 1, no del 15%, que sería un rendimiento súper bajo del activo B, sino que tendríamos un rendimiento promedio del 21%. Eso solamente para ejemplificar lo que sucede en uno de los años. Y aquí está el paso 4, que era calcular el coeficiente de variación. Hago la aclaración nuevamente. El único paso adicional que hay que calcular para determinar el nivel de riesgo de una cartera de inversión serían los rendimientos promedios anuales de la cartera. De ahí en adelante funcionaría o aplicaría la fórmula general tal y como la hemos venido viendo, que serían estos pasos que están por acá, estos 3 pasos. Continuamos. Vamos a ver el modelo de evaluación de activos de capital, CAM. Este modelo es muy interesante porque lo que hace es combinar el riesgo no diversificable o sistémico, que también es conocido como riesgo país, con el riesgo diversificable o no sistémico. El riesgo no diversificable es en el que por más cantidad de activos en los que se diversifique, se va a mantener exactamente igual. No es lo mismo invertir en X país que en otro. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en Estados Unidos, en Europa, que en Costa Rica, Nicaragua o en Cuba, por mostrar algunos ejemplos. Estos países tienen unos niveles de riesgos dados, riesgos país no diversificables, que ya una vez realizadas las inversiones en los mismos países se mantienen estándar o se mantienen fijos, sin cambios. El único riesgo que sí podemos cambiar mediante la diversificación o inversión en diferentes tipos de activos es el riesgo diversificable, y este precisamente lo podemos disminuir conforme mayor cantidad de activos invirtamos y estos tengan correlaciones negativas como las que vimos anteriormente. Entonces, a medida que incorporo más activos a la cartera, disminuye el riesgo diversificable hasta ser igual o cero en una cartera diversificada. Cero riesgo diversificable, pero siempre tenemos el nivel base del riesgo no diversificable, y este modelito que se llama modelo de evaluación de activos de capital incorpora tanto el riesgo diversificable como el no diversificable. El riesgo total de la cartera de inversión es igual al riesgo sistemático, que es el riesgo no diversificable, más el riesgo no sistemático, que sería el riesgo no sistémico. El riesgo no diversificable se mide mediante el coeficiente beta, que es un índice que se emplea para medir el riesgo no diversificable. Es un índice del grado de desplazamiento del rendimiento de un activo como respuesta de un cambio en el rendimiento de mercado. ¿Cómo se calcula el beta? Se calcula dividiendo la desviación estándar del activo entre la desviación estándar de la cartera de inversiones o de la industria. Vemos acá la relación que nos indica el párrafo anterior. En este caso nos ofrecen betas en la primera parte, betas de 2, 1 y 0,5, que se mueven en la misma dirección del mercado. ¿Por qué? Porque son betas positivos. Entonces, si el mercado se mueve hacia arriba, el rendimiento del activo se mueve hacia arriba. Entonces, en el primer caso tenemos un beta de 2.0 que se mide, que se mueve el doble de sensible que el mercado. Entonces, si el mercado se mueve un punto, el rendimiento de nuestros activos se mueve 2 puntos. En el segundo caso, el beta es de 1.
Eso quiere decir que si el mercado se mueve un punto, el rendimiento de nuestros activos es sensible nada más un punto. Y en el siguiente caso, el beta es de 0,50, quiere decir que es la mitad de sensible al mercado. Quiere decir que si el rendimiento del mercado se mueve en 1, el rendimiento de nuestro activo simplemente cambia en 0,5. De acá para abajo vemos betas negativos, y los betas negativos lo que implican es que se mueven en una dirección opuesta al mercado. Es decir, si el mercado se mueve hacia arriba en 0,5%, entonces el rendimiento del activo se mueve hacia abajo en 0,5. Si el mercado se mueve hacia arriba en el siguiente caso, que es un menos 1,0, entonces el rendimiento del activo se mueve hacia abajo en menos 1,0. Y si el mercado se mueve el doble hacia arriba con un beta negativo del menos 2, el rendimiento de nuestro activo se mueve de manera inversa, de manera negativa, en menos 2 puntos. Es decir, responde el doble, pero en la posición contraria. De lo contrario, si el mercado, en este caso, nos funcionaría que el mercado, en lugar de crecer, de moverse hacia arriba, si el rendimiento de mercado se mueve hacia arriba, en lugar de eso, nos sirve más que el rendimiento de mercado se mueva hacia abajo, porque entonces el rendimiento de nuestros activos se va a mover de manera inversa, que sería hacia arriba. Los rendimientos estarían comportándose de manera diferente o contraria. Esta es una gráfica de lo que es el comportamiento de lo que es el rendimiento del activo versus el rendimiento de mercado. Entonces esta gráfica lo que nos dice es que a mayor nivel de inclinación o de verticalidad de la línea que nos define el beta, más va a ser el impacto del rendimiento del activo con respecto a un movimiento en el rendimiento de mercado. Entonces acá, por ejemplo, un pequeño movimiento acá en el rendimiento de mercado nos influye un gran movimiento en lo que es el rendimiento del activo. Entonces lo vemos acá, si se mueve, aquí serían 5 puntos, el rendimiento de mercado, podemos ver cómo el rendimiento del activo se estaría moviendo 10 puntos. ¿Por qué? Porque el beta del activo es de 1,30, es un beta bastante elevado, y eso implica que sea más sensible a los rendimientos del mercado. Y esto es lo contrario con respecto al beta del activo R, que es solo de un 0,40. Este activo tiene una línea beta mucho más horizontal, lo que implica que el activo responda menos a los movimientos del mercado. Podría considerarse como un activo de un menor nivel de riesgo. Aquí vamos a calcular el beta para un portafolio de inversión. La fórmula lo que nos indica que la sumatoria de lo que es la proporción de inversión en cada uno de los activos por su correspondiente beta, es decir, ya nos dan calculados el beta. Entonces, en este caso, que así tendría que venir o tendrían que tenerse calculado en la organización, nos dan la proporción de participación de cada uno de los activos. Aquí son 5 activos en total, y para cada uno de esos activos nos dan la proporción de participación dentro de la cartera de inversión, y también para cada uno de esos activos y cada proporción nos da el beta individual, el beta de cada uno de los activos. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, como dice la fórmula, multiplicar cada una de las proporciones por su respectivo beta, y al final sumarlos para tener el beta promedio de la cartera, porque aquí no estamos hablando de un activo individual, sino de una cartera de inversión. Esto aplicaría también para este segundo portafolio de inversión, que sería el portafolio W. Es la misma mecánica y aquí la podemos ver.
se multiplica cada uno de los de porcentaje de participación por el beta en cada uno de los activos y se obtiene el resultado de cada uno de los activos, se suman y ese sería el beta promedio de la cartera de inversión. En realidad es un procedimiento bastante sencillo porque ya nos dan calculados los que son los betas. En la cartera W funciona exactamente igual. Cada una de las probabilidades, en este caso sería 10% multiplicada por 0,80 para el activo número 1, para el activo número 1, ¿verdad? Luego para el activo número 2 se hace el mismo cálculo, para el número 3 continuamos igual y así sucesivamente para todos y al final se suman todos los resultados obteniendo un beta del 0,91%. ¿Qué quiere decir esto? El activo, el beta del activo W es de 0,91, lo que quiere decir que tiene un menor nivel de riesgo no sistémico y reacciona más lento a los movimientos de mercado. En el caso del activo V es de 1,20, es un activo, es un beta, perdón, activo no, es un beta de cartera que reacciona un poco más fuerte a los movimientos de mercado. Y esto hay que tenerlo, esto es de cuidado, porque si el movimiento en el mercado es hacia arriba, en lo que es el rendimiento del mercado, entonces los resultados van a ser positivos. Pero si el rendimiento de mercado se mueve hacia abajo, los resultados van a ser negativos y más sensibles con respecto a nuestra cartera de inversión. El modelo de evaluación de activos de capital, ya con su fórmula determinada, que se lee por sus siglas CAPM, por sus siglas en inglés, lo que nos va a calcular es la tasa de rendimiento requerida a la que se debe realizar una inversión. Y es un modelo muy sencillo de aplicar si tenemos todos los datos. Partimos de un nivel de riesgo, de una tasa de rendimiento libre de riesgo, que se conoce como R sub F. A esa tasa libre de riesgo le vamos a sumar una prima por riesgo, que sería el resultado de multiplicar el beta que mide el riesgo país o riesgo no diversificable por la prima de riesgo de mercado. Y la prima de riesgo de mercado es igual a restarle al rendimiento del mercado o el rendimiento de la industria la tasa libre de riesgo. Es decir, si hay una tasa libre de riesgo que podría estar ligada, por ejemplo, al rendimiento de un certificado de depósito a plazo en un banco público o en un bono del gobierno central que tiene muy bajo nivel de riesgo o cero riesgo, si queremos ingresar a un proyecto de inversión, entonces tienen que pagarnos mínimo la tasa libre de riesgo y a eso sumarle un componente de riesgo. A eso es lo que nosotros le conocemos como la prima por riesgo de mercado, que sería igual al rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Y si este componente, ya esa resta realizada, se multiplica por el riesgo país, que es el riesgo no diversificable medido a través del beta, ya tenemos la prima por riesgo total. Entonces, básicamente, el modelo de evaluación de activos de capital lo que hace es sumar a la tasa libre de riesgo el componente de riesgo de invertir en el mercado y en un determinado país, que esto es el riesgo no diversificable medido a través del coeficiente. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del modelo, donde una empresa desarrolladora de software desea determinar el rendimiento requerido del activo Z, que tiene un coeficiente beta de 1.5. La tasa de rendimiento libre de riesgo es del 7%. El rendimiento del portafolio de mercado de los activos es del 11%. Si sustituimos todos esos datos, vemos que existe una tasa libre de riesgo, que es el rendimiento mínimo
que se debe ganar el inversionista. A eso hay que sumarle un componente de riesgo, que es lo que indica la fórmula, que sería el riesgo, la prima por riesgo de mercado, que sería el 11 menos el 7%, que serían 4 puntos porcentuales por prima de riesgo. Ok, y esa prima de riesgo, esos 4 puntos porcentuales, es solamente el riesgo de mercado. Si eso lo multiplicamos por el 1.5, que es el riesgo que nos da el beta, el riesgo no diversificable, obtenemos una prima por riesgo total del 6%. Entonces, para invertir en ese software, la tasa de rendimiento requerida mínimo que necesita el inversionista es de un 13%, que sería el 7% del riesgo mínimo aceptable más la prima por riesgo total del 6%. De esa manera, si ese proyecto de inversión no nos ofrece el 13%, pues mejor no lo asumimos, porque ya calculamos con respecto a los niveles de riesgo que estamos dispuestos a asumir, la tasa de rendimiento requerida que debemos aceptar por el proyecto, que esa tasa de rendimiento requerida nos la da el modelo de evaluación de activos de capital CAM. De esa manera concluimos con el tema riesgo y rendimiento. Espero haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y quedamos a las órdenes. Muchas gracias.